invitado de hoy. Se está lanzando a la presidencia de la República de Venezuela y no está integrando la mesa de la unidad. Vamos a intentar llamarlo hoy al señor Juan Carlos Sosa Purba, experto petrolero. Este señor... hola, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Bien, bienvenido al programa La Tertulia con Silfredo Navieda y conmigo, con Edwin Chávez. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nosotros estamos indagando sobre la historia petrolera, aparte de otras preguntas que le queremos hacer con respecto a su candidatura. Ajá. Pero tenemos unas inquietudes del por qué el petróleo venezolano no se ha sembrado como se tenía que sembrar desde que prácticamente se descubrió. ¿Cuál es el problema que ha tenido Venezuela, doctor, con los saludo a ustedes, le agradezco la oportunidad y igual a todos los oyentes que sé que los tienen en todo el mundo, ¿no? Un abrazo a todos. Básicamente, fíjate, hay que hacer una precisión, ¿no? En Venezuela sí se sembró el petróleo durante unas cuantas décadas. Acuérdate que Venezuela entró en el siglo XX diezmada por las guerras federales y la guerra civil del siglo XIX, y fue con el petróleo, la explotación que empezó realmente a partir de 1922, que comienza Venezuela a despertar y a desarrollar pues una serie de, si se quiere, de círculos virtuosos que produjeron el crecimiento económico sostenido, uno de los crecimientos económicos sostenidos más importantes del mundo desde 1929 hasta 1973, es decir, fueron 50 años prácticamente de crecimiento económico sostenido, en donde Venezuela alcanzó unos niveles prácticamente de países desarrollados, es decir, el bolívar llegó a ser una moneda dura, no había inflación, se desarrolló una clase media profesional sumamente competente, gente del mundo entero se venía a Venezuela y veía a Venezuela como la tierra de la promesa, todos los que escapaban de dictaduras europeas, latinoamericanos escapando de sus dictaduras o de sus países empobrecidos, se venían a Venezuela y podían aquí pues desarrollar su familia, sus empresas, sus negocios, y bueno, y básicamente ahí vimos surgir toda una infraestructura de servicios, carreteras, autopistas, universidades, escuelas, hospitales, es decir, Venezuela realmente comenzó una época, si se quiere, de esplendor, esa es la pura verdad. Inclusive cuando la recesión en el mundo entero, Venezuela lograba caminar con pasos firmes, ¿no? La cosa se volvió un desastre a raíz de la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando el precio del petróleo se cuadruplica, y básicamente el gobierno decide estatizar la industria petrolera. Entonces ahí se invierten los papeles y se transforma el Estado en un monstruo inmenso, un pulpo inmenso que decide ser empresario y decide entonces secuestrar ese rol a la sociedad, o sea, porque en las sociedades que se desarrollan y que alcanzan prosperidad, bueno, el sector privado de la economía es el motor del país, es lo que genera la riqueza, pues, y el Estado simplemente cobra la renta, producto de esa generación de riqueza, y la utiliza para prestarle servicio a la sociedad, para la seguridad y defensa, para la administración de justicia, para luchar contra la delincuencia, para la educación, para la salud, pero todo lo demás, es decir, la generación de riqueza debe estar en manos de la sociedad. Pero en 1973 el Estado decide secuestrar esa función de la sociedad y asumirla, y comienzan entonces a crear empresas del Estado en todas y cada una de las áreas importantes de la economía, empresas sumamente, por supuesto, ineficientes, que quebraron todas y generaron pues una carga de deuda muy alta, y además se generó todo el proceso de clientelismo en Venezuela, porque para poder hacer negocios es importante, la gente tenía que necesariamente contratar con el Estado, y eso significaba entonces tener que pagar peaje, y así se genera toda una telaraña de complicidad entre el sector, entre comillas, empresarial venezolano y los gobiernos de turno. Y bueno, ahí se echó a perder todo, porque básicamente
bueno, se invirtieron los papeles. Entonces, doctor Apurro, sí, cómo no. Disculpe que le interrumpa. Mi nombre es Silfredo Naveda. Yo no tuve chance de poderme presentar con usted. Estábamos hablando antes que usted llamara y una de los análisis que estábamos haciendo era que nosotros vivíamos una socialdemocracia. O sea, eso fue lo que se creó cuando la época democrática, la era democrática comenzó comenzó. Luego, después de la guerra de Yom Kippur y los conflictos del Medio Oriente, los precios de petróleo se elevaron. Yo les trataba, bueno, Edwin y yo estábamos tratando de explicarle a la gente que el problema es que se transformó este estado en un estado socialista, porque el gobierno es un estado socialista sobre un andamiaje capitalista, un capitalismo de estado con ciertas libertades, con las libertades que nos daba la Constitución, pero el Estado se convirtió en un monstruo, un voraz que todo era dueño de todo y nos trajo. Creo que esa es una de las causas principales por las que hoy estamos aquí. Bueno, claro que esa explicación es perfecta, ¿no? Eso es exactamente lo que sucedió. O sea, se creó lo que se llama el mercantilismo de Estado, y sucedió pues lo que llamó Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP, el caso Venezuela. Es decir, el caso Venezuela era básicamente lo que se conoce hoy en día en la literatura internacional como la enfermedad holandesa. Es decir, cuando en una sociedad se genera mucho dinero artificial, o sea, producto de la venta de un solo producto, que no implica mucho trabajo producirlo, y se genera una renta exorbitante, y esa renta entonces corrompe todas las variables de la economía, enferma la economía de los países. ¿Por qué? Porque inyecta una cantidad de dinero inorgánico a la economía, sobrevalúa la moneda y por lo tanto hace poco competitivos los productos nacionales. Entonces la economía se transforma en una economía importadora de todo lo que necesita para subsistir. Se sobrevalúa la moneda entonces, y además se genera inflación, y al generarse inflación, bueno, vienen todas las perversiones, porque la gente pierde poder adquisitivo, y se generan pues todas y cada una de las enfermedades que dañan las economías de los países, porque bueno, básicamente entonces esa inflación y esa falta de poder adquisitivo va empobreciendo a la gente, y entonces el Estado busca de alguna manera subsanar ese empobrecimiento con más gasto público, inorgánico e ineficiente. Entonces se crean todos los círculos viciosos, crece la deuda pública a niveles exorbitantes y no existe un aparato productivo capaz de generar la riqueza para contrarrestar los efectos de esa deuda. Entonces la deuda sigue creciendo hasta que estrangula a los países, y eso es básicamente lo que pasó en Venezuela. Después se trató de corregir el error con la apertura petrolera, porque básicamente la apertura nace como consecuencia de que PDVSA ya simplemente no daba para más, porque el Estado le sacaba todo el dinero que producía, entonces no podía llevar a cabo los proyectos que necesitaba para seguir creciendo y para ser competitiva. Entonces nace la apertura petrolera y comienza en la década de los 90 un despertar de Venezuela, y nos transformamos de 1990 a 1992 otra vez en el país emergente más atractivo de Latinoamérica y uno de los más atractivos del mundo, con un crecimiento sostenido de 8% entre 1990 y el primer trimestre de 1992. Es decir, uno de los crecimientos económicos más importantes del mundo entero, hasta que viene entonces el intento de golpe de Estado, se paraliza todos los planes económicos que se están llevando a cabo, y Venezuela entra entonces otra vez en el declive, pues, y bueno, y básicamente cuando llega este gobierno en el 98, que suben los precios del petróleo por razones completamente ajenas a la voluntad, por supuesto, de nadie, por razones que tienen que ver con la dinámica de los mercados, y bueno, al aumentar otra vez exorbitantemente el precio del petróleo, nos volvimos locos nuevamente, y entonces el Estado nuevamente se transformó en un macroestado, en una especie de minotauro que se traga todo. Se cambiaron las leyes petroleras, la ley energética, se hizo poco atractiva la inversión en ese sector, y bueno, y la conclusión es que en estos 13 años de régimen de Chávez no se ha desarrollado ni un solo proyecto energético, ni uno solo. Los que hay son los que estaban desde la década de los 90. Ajá.
Bien, estamos conversando con el doctor Sosa Azpurua, experto petrolero. Doctor Azpurua, una pregunta. En el momento en que Venezuela tenía la bonanza petrolera, cuando teníamos el dólar a 4.30 y nosotros éramos ricos prácticamente, cuando a partir de esa bonanza petrolera, ¿en qué momento fue el quiebre total de Venezuela cuando caímos abajo? Creo que fue el Viernes Negro. ¿Por qué pasa esa situación, doctor Juan Carlos Sosa Azpurua, en Venezuela? Bueno, precisamente en 1973, con la guerra del Yom Kippur y cuando se disparan los precios del petróleo, se incuba el virus en el sistema socioeconómico venezolano, el virus que termina matando, si se quiere, al país, porque lo transforma verdaderamente en un país del tercer mundo subdesarrollado. Y precisamente yo decía hoy en una conferencia que di que el número de ranchos, es decir, el crecimiento de los ranchos en Venezuela es directamente proporcional a el petroestado, es decir, al nacimiento y el robustecimiento del petroestado. En la medida en que se disparan los precios del petróleo, ¿qué pasó? Bueno, lo que estaba diciendo antes, o sea, se empiezan a generar todo tipo de empresas ineficientes, que había que inyectarle dinero para poder mantenerlas vivas, es decir, respiración artificial. Eso entonces generó que la deuda fuera creciendo cada vez más, porque cada una de esas empresas se endeudaba de manera independiente, al igual que los institutos autónomos, los ministerios y todo el gobierno central, adquiría deuda prácticamente sin ningún tipo de fiscalización, y el sector productivo cada vez se hacía menos competitivo, porque en la medida en que se sobrevaluaba la moneda por la cantidad de renta que estaba entrando por el precio del petróleo, al sobrevaluarse la moneda se hacía poco competitivo el industrial venezolano. Los productos venezolanos prácticamente pues desaparecían de los mercados internacionales y se mantenían en los mercados nacionales subsidiados de manera artificial. Entonces teníamos productos de muy mala calidad, caros, y que el consumidor tenía que comprar porque los aranceles, porque se creó una política supuestamente de sustitución de importaciones, pero de manera artificial. ¿Por qué de manera artificial? Porque lo que hacían los gobiernos es que subían los aranceles para evitar que se trajeran productos de afuera y necesariamente tuviese que consumirse los productos nacionales, pero los productos nacionales eran de pésima calidad. Porque esas industrias existían porque estaban subsidiadas, no verdaderamente porque pudiesen competir y fueran buenas. Entonces, ese subsidio que se les daba le costaba dinero al Estado, había que pagarlo de alguna forma. Y entonces eso fue generando un desorden espectacular en las finanzas públicas, que hizo que cuando los precios del petróleo comenzaron a caer nuevamente, a principios de la década de los 80, efectivamente el gobierno, para poder, tener más dinero, más liquidez, tuvo que devaluar la moneda. Y entonces ahí fue la primera devaluación, que es lo que tú mencionaste, el Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983. Y ahí empiezan todos los problemas financieros de Venezuela, que claro, se acentúan en 1986, cuando viene una recesión mundial, caen las bolsas de valores, empezando por la de Nueva York, y eso hace que los precios se desplomen nuevamente, al punto que, bueno, en 1988 y 89 comienza a buscarse en la apertura petrolera la forma de contrarrestar los efectos perniciosos que tenía una deuda que no se podía pagar, un sector productivo que estaba prácticamente paralizado, una PDVSA que no podía invertir en proyectos importantes porque casi todo su dinero tenía que pagárselo al Estado para el gasto público corriente, y entonces eso hizo que, bueno, básicamente buscasen mecanismos de apalancamiento en la apertura. La apertura fue un círculo virtuoso porque atrajo a las mejores empresas del mundo, no solamente en petróleo, sino todo lo que son empresas que suministran bienes y servicios. Y eso empezó a generar muchísimo interés en Venezuela, aparte que se refinanció la deuda, comenzaron a sanearse las finanzas públicas, se desarrolló una política económica muy bien, una política fiscal, monetaria y comercial y petrolera que están totalmente en sintonía, y entonces Venezuela nuevamente comenzó a direccionarse en el camino correcto. Pero desgraciadamente no duró mucho, pues pasó todo lo que pasó, que ya sabemos. Después vino la crisis financiera, la crisis bancaria,
se volvió a lo peor de los años 70, al peor digamos, método tercermundista de intervención de la economía y macroestado, y eso es básicamente lo que nos tiene ahorita estrangulados. Es decir, que se le da todo el poder al gobierno y se le quita a la sociedad. Entonces la sociedad prácticamente no tiene margen de maniobra y se pretende que el Estado sea el que solucione todos los problemas, y eso es imposible. Entonces por eso es que cada vez hay más miseria y más pobreza, porque simplemente se le cierran las puertas a la sociedad para poder generar por sí misma la riqueza que necesita y las oportunidades para su gente, es decir, las oportunidades de empleo, las oportunidades de mejorar en la vida, pues. Y básicamente todo se vuelve un desastre, porque obviamente el gobierno ningún gobierno en el mundo sirve para ser empresario y para generar riqueza, eso es absolutamente contra natura. Generar riqueza, el amo, como dicen, el ojo del amo engorda al ganado. O sea, los empresarios son los que pueden generar riqueza porque son los que, bueno, los dolientes de sus empresas. Ahí tienes a PDVSA. PDVSA es una de las empresas más, bueno, quizás la empresa más privada del mundo, pertenece básicamente al presidente de la República y hace con esa empresa lo que le da la gana. Entonces una empresa que no rinde cuentas, una empresa que tiene una gerencia totalmente incompetente, pero no se le puede no se puede reclamar y no se le puede cambiar porque no está en la gente decidirlo, sino en el dueño de la empresa, entre comillas, que es el presidente de la República. Y entonces, bueno, resultado una empresa quebrada, totalmente ineficiente, poco competitiva y que cada vez produce menos petróleo y menos divisas para el país. Ahora, ¿qué pasaría si esa empresa fuera pública? Y cuando digo pública, digo estuviese en los mercados financieros abiertos. Bueno, tendría que rendir cuentas, la gerencia tendría que ser una gerencia profesional, sus finanzas tendrían que ser transparentes y además pudiese conseguir el financiamiento necesario para cualquier tipo de proyecto, porque bueno, básicamente lo conseguirían los mercados abiertos de capitales. Y eso es lo que hace que los países surjan, pues. Ahí tienes el caso de Noruega, el caso de Texas, el caso de Alaska, que son países petroleros. Bueno, el caso de Texas es un estado, pero bueno, una de las economías más importantes del mundo, en donde la dependencia del petróleo, aunque tienen tanto o más petróleo que Venezuela, es mínima, porque lograron diversificar su economía. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la industria petrolera está en manos de la sociedad, no está en manos del gobierno. Y en Venezuela funcionó. Es que más claro no canta un gallo. O sea, en Venezuela de 1929 a 1973 tuvimos esa prosperidad. ¿Por qué? Porque el Estado era pequeño, o sea, en el sentido que se limitaba a las funciones que corresponde a un Estado, a un gobierno. Y era la sociedad la que empujaba digamos, la generación de riqueza. Y bueno, y ahí están los resultados. Es que 1 más 1 igual 2. Cuando se cambia la fórmula y se le quita ese poder a la sociedad y se le pone al gobierno, entonces, bueno, comenzamos a caminar para atrás, pues. Y empezó a generarse todos los círculos perversos que hoy en día nos tienen atrapados, pues. O sea, un modelo que no funciona, o sea, una relación Estado, petróleo y sociedad que tiene que cambiarse, porque independientemente de quién esté en el poder, si se mantiene esa fórmula, siempre vamos a tener como resultado el fracaso, siempre vamos a tener como resultado el tercer mundo, el retraso y la falta de competitividad con respecto a los otros países del mundo. Mientras que si cambiamos la fórmula y volvemos a lo que era inicialmente, es decir, hacemos que el sector de la economía esté en manos de los individuos, de la empresa privada, bueno, otro gallo cantaría, nos podríamos transformar en una verdadera potencia económica a nivel mundial. Cuando se estatiza la industria petrolera en 1975, habían ya empresas de venezolanos, petroleras operando. Estaba Mito Juan, estaba Talón, estaba Petrolera Las Mercedes. Eran empresas venezolanas, hechas por venezolanos que ya estaban cotizando en bolsa. Y esas empresas también fueron secuestradas por el Estado. ¿Cómo es posible que en Venezuela ningún venezolano pueda estar metido en el negocio petrolero y ser socio de PDVSA y hacer su propia empresa en ese rubro? Y por ejemplo en Colombia, que ahora tienen una apertura súper atractiva y todas las empresas están yendo para ese país a invertir, resulta que unos venezolanos que fueron despedidos de PDVSA se fueron para allá, se metieron en el negocio petrolero y hoy en día tienen la segunda empresa más importante de Colombia y una de las empresas petroleras más atractivas del mundo hoy en día, que es Pacific Rubiales, hecha con capitales venezolanos, gerenciada por venezolanos, pero en Colombia. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado? Uno va para Colombia y empieza a respirar primer mundo, un país que está en franco crecimiento, todos los países volcados hacia ese país,
la gente quiere irse para Colombia, quiere hacer sus negocios allá, y bueno, y ahí están los resultados, pues. Mientras que nosotros vamos como el cangrejo para atrás, entonces hacemos todo al revés. Queremos que el gobierno tenga cada vez más poder, bueno, no queremos, pero el gobierno insiste en secuestrar todo el poder, toda la capacidad de generación de riqueza, y bueno, los resultados están a la vista, pues. Yo no veo que los ranchos estén disminuyendo, yo veo que aumentan. Yo no veo que la corrupción disminuya, yo veo que aumenta. Y con ello todos los males que eso deriva, la delincuencia, la falta de oportunidades de empleo, la falta de visión de futuro, de esperanza, todo eso es lo que se está generando. ¿Por qué? Porque la fórmula está totalmente pervertida. O sea, no puede ser que ese dineral que entra por la venta de un solo insumo, que es el petróleo, todo caiga en manos de la voluntad de una persona que puede hacer con eso lo que le da la gana. Entonces, claro, eso destruye las instituciones, destruye todo lo que es el balanceo que tiene que tener, el contrabalanceo que tiene que tener una sociedad, es decir, las instituciones chequeándose unas a las otras, y la sociedad como la gran rectora y el gran árbitro de los procesos. Y básicamente el gobierno rindiendo cuentas, porque ¿qué significa poder? Cuando una persona tiene un poder es que tiene un mandato, alguien le dio un mandato, pero esa persona es un servidor. Resulta que aquí no, aquí el presidente pretende ser el amo y señor de todo. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, un desierto. No nace una sola flor, no nace una sola planta. O sea, no nace nada, todo muere. Porque se pervirtió el asunto. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es cambiar la fórmula y recordar que Venezuela llegó a ser un gran país, ¿eh? Porque muchas veces se desestima eso y no se recuerda. Hay que recordarlo. Venezuela fue un gran país. Venezuela en 1920, 1970 era uno de los países más envidiados del mundo entero. Y aquí venían españoles, italianos, portugueses, yugoslavos, checos, rusos, alemanes, venían de todas partes del mundo a Venezuela y se quedaban aquí. Por algo sería. Ahora está sucediendo lo contrario. Todo el mundo se quiere ir. ¿Por qué? Entonces aquí no se trata de discutir filosofía o el sexo de los ángeles. O sea, una cosa muy pragmática, hay que ver los resultados, bueno, qué funciona y qué no funciona, y aplicar los modelos que funcionan y rechazar los que no funcionen, y dejarnos de complejos y de discusiones estériles y necedades y visiones completamente primitivas de las cosas, que si el imperio y no sé qué. Resulta que cuando se estatiza aquí la industria petrolera, todas las empresas que estaban aquí tenían personal venezolano, desde el obrero hasta el presidente eran todos venezolanos, todos. Entonces, ¿qué importa que los capitales originales vengan de donde vengan? Que vengan de Júpiter, de Marte, de la Luna, de Alemania, donde sea. Al final lo que importa es que se inviertan en Venezuela, que se genere riqueza en Venezuela, que paguen impuestos en Venezuela, que generen empleo en Venezuela, que generen demanda de bienes y servicios en Venezuela. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que hay que provocar. Una dinámica donde eso sea posible, y entonces empezarán a haber oportunidades para todo el mundo, y todo se hará con calidad, porque al final, ¿cuáles son los países que más pueden satisfacer las necesidades de la gente que menos posibilidades tiene, de la gente que más padecimientos sociales tiene? Las sociedades que pueden responder mejor a esa problemática son las sociedades más capitalistas que hay en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, esos países, bueno, en donde efectivamente hay una gran generación de riqueza, es donde más se puede tener planes sociales que funcionen, seguridad social, hospitales, colegios, la gente que pierde su empleo puede recibir un dinero hasta que consigue trabajo, en fin, o sea, nadie queda desasistido, pues, y no hay rancho, hay pobreza, pero por Dios, una pobreza digna. Aquí hay que entrar a los barrios para ver cómo vive esa gente, pues. Entonces es totalmente infrahumano. Ahora hay que preguntarse de verdad con seriedad y discutir esto en el debate público. O sea, porque a mí lo que me frustra enormemente es que estas cosas no se hablan. Entonces todo el debate público consiste en ver quién va a ser el candidato, quién va a ser la primaria, que si las elecciones, que si el partido el partido aquel, me gusta no me gusta y no se discuten los temas. Bueno, estas cosas no se hablan. Doctor Purra, disculpe que lo interrumpa. Le recuerdo sí, a todos queridos amigos, estamos
el doctor Juan Carlos Sosa Purua, también candidato presidencial a la República de Venezuela. Bueno, doctor, indagando un poco sobre lo que pasó en el pasado, vamos a investigar ahora lo que está pasando en el presente. Nosotros realmente, ¿cuánta producción petrolera estamos teniendo actualmente? Porque antes éramos el quinto exportador de petróleo, si no me acuerdo, si más no me acuerdo ahora, y ahora nosotros actualmente estamos produciendo qué cantidad de petróleo y qué cantidad de petróleo de esa producción le entra al país y qué cantidad no le entra al país, doctor Sosa Purua. Bueno, mira el drama, ¿no? Fíjate el drama. Venezuela llegó a ser, en 1940, nosotros que en 1946 se produjo el primer millón de barriles de petróleo diario, llegamos a ser el primer exportador de petróleo del mundo entero. Del mundo entero. O sea, hay que ver la significación que eso tiene. Después entonces nos pusimos en el debate político, que si no más concesiones, que si eso de las empresas transnacionales y la cosa. ¿Y qué pasó? Se desarrolló el Medio Oriente y nacieron competidores en una zona mucho más costosa que la nuestra, pero bueno, las empresas dijeron, no nos quieren aquí, no vamos para allá. Primer craso error. Sin embargo, la producción siguió subiendo, llegamos al tope de producción en 1973 con 3.700.000 barriles, es lo máximo que ha producido Venezuela. Después bajamos, en 1928 teníamos una potencial de producción de 3.500.000 barriles. Hoy por hoy, por la falta de inversión, por la miopía que hay en el sector energético, por la falta de entendimiento de cómo funciona la industria y de cuáles son sus necesidades y cómo se tiene que hacer para que sea competitiva, hoy en día estamos produciendo 2.200.000 barriles. Es decir, estamos produciendo 1.300.000 barriles menos que lo que producíamos, que lo que podíamos producir en 1998. Estamos produciendo lo que producíamos hace 25 años. Es decir, el nivel de producción de Venezuela hoy cayó al nivel que teníamos hace 25 años. En un país que podría estar produciendo 10 millones de barriles diarios. Ahora, de esos 2.200.000, ¿cómo se divide la torta? 700.000 barriles se quedan en el mercado interno, que es a pérdida, porque en Venezuela se regala la gasolina. O sea, el subsidio de la gasolina hace que el precio aquí no genere ninguna ganancia, pues eso se pierde completico. Son 700.000 barriles botados al pipote de la basura. Después quedan 200.000 barriles más que se van de contrabando a Colombia. Pues claro, es muy atractivo el negocio. Se compra aquí prácticamente regalada la gasolina y se vende a precio de mercado en Colombia. Entonces el contrabando es uno de los mejores negocios que hay. Por eso uno va al Táchira y no hay gasolina. Tienes que hacer una cola kilométrica de media 40 minutos hasta una hora para que te echen medio tanque, porque no hay gasolina, pues porque se la llevan para Colombia. Entonces ya por ahí tienes como 900.000 barriles, o sea que te queda 1.300.000. De ese 1.300.000, 150.000 barriles se le regalan a Cuba, regalados, pues, porque eso no genera ni $1 a Venezuela, ni $1, más bien deuda, porque Cuba pretende que nosotros le paguemos supuestamente un diferencial, porque según ellos, los servicios que ellos nos prestan valen más que el petróleo que nosotros le estamos regalando, cosa insólita, ¿no? Después quedan 150.000 barriles, que son básicamente distribuidos entre lo que es Petrocaribe, el Pacto San José, y para pagar préstamos a China, a Japón, a algunos bancos con los que hemos contraído deuda. Bueno, hemos básicamente compensado esa deuda con petróleo. Pero eso no genera ni $1 de ganancia a Venezuela, porque además ese endeudamiento fue para gasto público corriente que no genera ningún tipo de productividad. Eso es estéril, eso también es botado. Entonces, básicamente, ¿qué te queda? Vuelvo y repito, 900.000 barriles entre contrabando y mercado interno. 150.000 barriles, Cuba, ya son 1.050.000 barriles. 150.000 barriles, entre estos pactos, ya tienes 1.300.000 barriles. Básicamente lo que te queda, es decir, el 1.100.000 barriles que te queda, el millón de barriles que te queda, porque es menos de 1.100.000, son entre 900.000 barriles diarios y 1 millón, que se le venden a Citgo en Estados Unidos. Y gracias a Dios que Venezuela tiene Citgo en Estados Unidos, porque si no Estados Unidos estuviera comprando ese petróleo a otro suplidor,
Pero básicamente ese es el dinero que le entra a Venezuela. La única factura que se cobra 30 días en dinero constante y sonante es son los barriles que se colocan en los Estados Unidos. Porque todo lo demás, bueno, tiene la explicación que ya les he dado, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es dramático, porque ¿qué pasa? Primero están declinando los pozos, o sea, los pozos, si no se invierte en ellos, los pozos declinan. Entonces resulta que para nosotros volver a la producción que teníamos en 1998, necesitamos, si empezamos ya, 10 años invirtiendo $10,000 al año para aumentar la producción 120,000 barriles interanuales, diarios. Y además de eso tenemos que subsanar la declinación. Hay que entender lo que es la declinación. O sea, si por ejemplo se produce, vamos a poner que produjésemos 3 millones de barriles diarios. Si la declinación son 20%, que es más o menos el promedio de Venezuela, significa que todos los años tenemos que recuperar 600,000 barriles que estamos perdiendo. Entonces esos 600,000 barriles que se sacan al aire el año siguiente, no es aumento de producción, es subsanar la declinación que hubo el año anterior. Entonces, para comenzar a aumentar verdaderamente la producción, a esos 600,000 barriles hay que sumarle más barriles, y eso implica mucho más inversión. Entonces, lo que hay que entender es que para nosotros volver a la producción que teníamos en 1998, tenemos que generar un plan de inversiones sumamente ambicioso, y que obviamente no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces eso va a implicar toda una reforma legislativa para atraer inversiones internacionales. Y eso pasa por crear un Estado de Derecho seguro, honestidad de la palabra, cumplimiento de los contratos, todo eso hay que por supuesto incentivarlo nuevamente en Venezuela y crear círculos virtuosos en ese sentido, porque actualmente todo está muy mal. La Faja, por ejemplo, en el 2005 ya estaba produciendo 600,000 barriles, pero cuando cambiaron la legislación y los contratos fueron irrespetados, bueno, los campos comenzaron a declinar. Entonces, 6 años después, la Faja, en vez de estar duplicando producción, más bien ha disminuido, está produciendo menos de 500,000 barriles diarios, cuando producía 600,000 en 2005. Ni un solo proyecto de inversión se ha desarrollado en Venezuela desde entonces. El gas, tenemos una reserva de gas más importante del mundo, pero no se saca gas, tenemos que importar gas de Colombia. ¿Por qué? Porque las regulaciones estrangulan el negocio. Si a mí me dicen que tengo que vender un precio por debajo de los precios de mercado, yo no me meto en ese negocio, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces no hay gas en Venezuela y no se saca gas, hay que importarlo. Petroquímica paralizada, la Orimulsión, que era un negocio que estaba funcionando muy bien, un negocio creado por los venezolanos, con patentes venezolanas, ya estábamos comenzando a desarrollar mercados en Asia, en Europa, en otras partes de América. Bueno, de repente decidieron engavetar ese proyecto y venderle a los chinos las patentes. Entonces, bueno, nos quedamos sin la Orimulsión. Y así con todo, la refinería no se invierte en la refinería, entonces teníamos los complejos refinadores más importantes del mundo, ahora son unas cafeteras, carcachas, y no se ha producido una sola refinería nueva. Entonces, ¿cuál es el balance? Eso es lo que la gente tiene que preguntarse. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son terribles. PDVSA, que era antes una de las empresas más pujantes del mundo, más admirada y respetada en el mundo entero, ¿qué es hoy en día? Una empresa oscura. Nadie sabe realmente qué es lo que pasa, porque no publica cifras confiables. Las auditorías son completamente superficiales, porque son auditorías que se hacen sobre las cifras que saca la misma directiva de PDVSA, entonces no son auditorías confiables. Antes tenía necesariamente que ser seria, porque tenía que publicar sus balances en la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Pero precisamente para no tener que publicar los balances, se salió de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Entonces PDVSA es una empresa inauditable, que ha perdido toda la reputación porque ha violado los contratos arbitrariamente y respeta a sus socios. Bueno, aquí por ejemplo las empresas que suministraban bienes y servicios fueron confiscadas. ¿Por qué? Porque PDVSA les debía dinero y como no les quería pagar, entonces simplemente se las robó a los propietarios. Entonces resulta que ya no hay un mercado de suministro de bienes y servicios locales, entonces hay que importar prácticamente todo lo que necesita la industria para poder funcionar, y como hay un control de cambio y todo tipo de prohibiciones a la hora de importar esos insumos, bueno, hay que pasar por una cantidad de alcabalas, entonces se generan todo tipo de cuellos de botella. Conclusión, el sector está paralizado,
Esa es la realidad, cuando tendríamos un potencial infinito. Hoy en día Venezuela podría ser uno de los países más desarrollados del mundo, podríamos estar generando cualquier cantidad de oportunidades de crecimiento económico. No, pero entonces como culpa de una visión personalista totalmente desquiciada, bueno, estamos totalmente secuestrados. Disculpe, ¿Y qué pasa? Que el sector político no debate estas cosas, sino que se preocupa del sexo de Los Ángeles. Doctor Bien, bueno. Vale, Cifredo. Aquí tenemos un montón de preguntas. Nosotros hemos hecho una selección más o menos de las preguntas que los oyentes nos han dado. Escucho muy lejos, tienen que acercarse al teléfono. Sí, doctor Sola, está diciendo mi compañero Cifredo, porque nosotros hemos hecho unas preguntas por internet, por Facebook. Todo este programa se está manejando por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, que ya nos podemos acercar a los venezolanos que estamos allí. Y Cifredo y yo tenemos unas preguntas porque queremos pasar en este momento al campo electoral. Vamos a pasar ahora a su candidatura como presidente de la República de Venezuela. Cifredo tiene unas preguntas que les quiere formular para darle la respuesta a esos oyentes y esas personas que nos han inscrito en el Facebook. Cifredo. Doctora Purra, ¿me escucha? Sí. Ok. Como le dijo Edwin, tenemos aquí unas preguntas que nos han mandado nuestros oyentes y se la vamos a empezar a decir. La primera es, ¿cuál es la razón fundamental por la cual usted decidió emprender esta carrera política o esta lucha política? Una enorme angustia, una enorme preocupación por el futuro de Venezuela y una gran frustración al ver una y otra vez cómo el sector político venezolano no confrontaba el problema del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Es una infraestructura totalmente diseñada para perpetuar a Chávez en el poder, y eso se sabe, y las pruebas son inocultables, pero bueno, el sector político no ha querido confrontar eso. Entonces, bueno, esa es quizás una de las principales razones. Y la segunda y otra de las razones, que está pegada a una tercera, tiene que ver con las políticas públicas. Pienso que Venezuela no puede seguir entrampada en políticas públicas tercermundistas. Y para mí todo lo que se ofrece en el sector político es básicamente más de lo mismo. Son las mismas políticas que han venido hundiendo a Venezuela reiteradamente todos estos años. Entonces, bueno, hay que proponerle al país una alternativa a esas políticas tercermundistas que enfoquen la dirección hacia el primer mundo y rescaten el orgullo nacional, que pasa por levantar la farsa que hay. Hay una gran farsa. O sea, yo he visto cómo consuetudinariamente el sector político, básicamente para conservar unas parcelas subalternas de poder, bueno, se ha resignado a no confrontar el mal mayor, que básicamente es un CNE que está totalmente diseñado para que Chávez se mantenga en el poder. No Diosdado Cabello, no Bernal, no el alcalde no el diputado aquel, no, Chávez. Entonces, ¿qué pasó en el 2006? ¿Qué pasó en el 2004? Fraudes impresionantes, y esos fraudes están registrados por técnicos, gente como SDATA, por ejemplo. La Universidad Simón Bolívar hizo un informe espectacular en ese sentido. Se han publicado en publicaciones internacionales prestigiosísimas todos los fraudes que han habido. Y entonces resulta que ahora nos están llevando una elección en 2012 y nos están diciendo que simplemente con que vayamos masivamente podemos neutralizar el fraude y que si no los hacen vamos a cobrar. Para mí eso fue lo mismo que nos dijeron en el 2006 con Rosales, donde todos nos volcamos a apoyar a Rosales. Había un solo candidato de la oposición. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí están los resultados, pues. Entonces yo lo que veo que son los mismos actores del 2006, planteando exactamente las mismas estrategias que el 2006, diciendo exactamente el mismo cuento, pretendiendo resultados diferentes. No, señor. Sí. Los resultados van a ser los mismos, a menos que se cambie la estrategia. Entonces, básicamente, con mi candidatura yo lo que busco es cambiar la estrategia, pues. Bien, doctor Sosa. Tengo una pregunta referente a lo que usted está planteando sobre las máquinas Smartmatic, las máquinas impuestas por el CNE. Una persona nos escribe a nosotros por el Facebook y se llama Aquileo Parra. Aquileo Parra le hace una pregunta a usted.
dice que con respecto a las máquinas del CNE, las máquinas captahuellas impuestas por este organismo, ¿cuál es su estrategia o cuál es su mecanismo para evitar que eso se implante en Venezuela, ese sistema de fe en Venezuela? Bueno, es que para empezar, esas máquinas, evidentemente, cuando existe una cosa que se llama la lista Tascón, multiplicada por la lista Maizanta, eso no se puede olvidar, la lista Maizanta, ¿no? El famoso comando ese de Ayacucho, comandado por el personaje que hoy en día es uno de los líderes principales de la oposición. Bueno, ahí se sabe exactamente quién vota y por quién vota. Entonces la captahuella lo que busca es básicamente, bueno, recordarle al votante, mira, tú estás vigilado, ojo por quién vota, porque si votas contra el comandante, estás tachado, pues sales en esta lista y no vas a conseguir trabajo en ninguna parte. Y si tienes un trabajo o algún familiar tuyo lo tiene con la administración pública, prepárate porque lo va a perder. Entonces eso no se puede olvidar, ¿eh? Esa famosa lista que fue un genocidio laboral, que es un crimen de lesa humanidad básicamente, bueno, eso sigue en pie. Y las captahuellas lo que buscan es precisamente, bueno, recordarle a la gente que eso sigue en pie, que tengan cuidado en ese sentido. Se sabe que las elecciones son monitoreadas en tiempo real, se sabe que el voto no es secreto, que esas máquinas son bidireccionales, se sabe que el REP está inflado en más de 5 millones de votantes virtuales, reconocidos. A mí el otro día me reuní con un personaje que fue candidato a la gobernación en Del Tamacuro el año pasado en la candidatura de diputados y me enseñó las actas. En las actas resulta que se repiten hasta 50 veces el mismo nombre y secuencialmente las cédulas, y había centros de votación donde el 100% de votos eran para el chavismo, 100%, algo que es estadísticamente imposible. Entonces se sabe que las máquinas son bidireccionales, que las elecciones son monitoreadas en tiempo real, que el REP está inflado en más de 5 millones de votantes virtuales, que el fraude es tecnológico, por lo tanto, independientemente de los testigos, independientemente de que la gente que vaya a votar, se puede manipular perfectamente bien los resultados. Se sabe que los rectores de cinco son 4 chavistas, violando la ley electoral y la Constitución Nacional. Se saben todas estas cosas. Se sabe que los cronogramas, el nombramiento de los testigos, la asignación de los testigos a las mesas, todo eso depende de esos 4 rectores que son chavistas. Se sabe que Chávez controla todas las instituciones como si fueran de él, todas, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Legislativo, el Poder Moral, el Poder Ejecutivo, todo. No va a controlar el Poder Electoral, es el que más controla porque es el que más necesita para mantenerse en el poder, por eso es que hay elecciones reiterativamente. Doctor Sosa, disculpe que le interrumpa la pregunta. Sí, bueno, doctor Sosa, la pregunta que le quería hacer Cifredo es la siguiente. Chávez es comunista, Chávez no es socialista, él es comunista, ya lo dijo Fidel Castro. O sea, a mí ese del socialismo del siglo XXI es comunismo puro y duro, dicho por este dictador cubano. Así es. Si es comunista, ¿por qué fue a agradecerle al Cristo de la Grita por estar curado? ¿Está curado realmente Hugo Chávez? ¿Cree usted que está curado realmente Hugo Chávez? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a Dios y a los médicos que lo revisan, porque todo lo demás es especulación. O sea, yo en lo personal soy muy escéptico. Yo pienso que estos personajes son maestros del engaño. Fidel Castro engañó 1000 veces con su salud al pueblo cubano. El G2 cubano tiene más de 50 años en el poder y saben manipular como maestros insuperables. Entonces, para mí esto puede ser perfectamente bien un teatro, porque además lo están usando de esa forma. Es decir, igual que Chávez, al principio utilizaba los símbolos patrios y sobre todo la imagen del libertador para que lo asociaran con él y por supuesto ganar crédito político de esa forma. Ahora está haciendo exactamente lo mismo con los símbolos espirituales del pueblo venezolano. Entonces quiere que lo asocien con Jesucristo, con la Virgen María, con José Gregorio Hernández, con el Rosario. Todo eso es parte de un teatro, de una manipulación psicológica, emocional, para que lo asocien con esos símbolos místicos. Eso es toda una estrategia política, muy efectiva, dicho sea de paso. En Cuba lo que hay es avalado. En Cuba no hay santos. En Cuba lo que hay son puros espiritistas. Bueno, pero eso es una estrategia política. Eso es un clásico. O sea, eso está en los libros
en los libros de política. Eso es un clásico lo que está haciendo este gobierno con esa manipulación de los símbolos. Entonces, que esté enfermo o no esté enfermo, para mí eso realmente en lo personal pienso que es irrelevante. O sea, ese no es el tema y no debe ser el tema de discusión política. El tema de discusión política es cómo librarnos de esta pesadilla lo más rápidamente posible. Bueno, yo le voy a preguntar una cosa, perdón, doctor Sosa. Sí. Usted es un candidato que no va a pasar por el colador de la MUD. Usted ha decidido lanzarse férreamente hacia el frente directamente, que debería ser así, ¿no? Atacar directamente al mal, ¿no? Que el mal lo tenemos ahí. Siendo esto, hay mucha gente que pregunta, doctor Sosa, y que me pregunta a mí, ¿por qué el doctor Sosa se lanza fuera de la unidad? Yo sé que usted lo ha respondido muchas veces. Vamos a plantear esa respuesta, porque mucha gente que no lo entiende, ¿no? Porque usted se lanza fuera de la unidad, porque usted no va a las votaciones. Hay mucha gente que también pregunta en el Facebook, nos ha preguntado a nosotros que si usted, en caso tal, podría fusionarse con otro partido político para estar con ellos, o iría directamente usted a las presidenciales. Yo no pienso que la unidad debe ser en torno a eso que llaman la MUD, ¿no? Para mí la MUD es básicamente, bueno, un organismo que está siguiendo una estrategia política con una serie de partidos buscando, pues básicamente fortalecerse, porque ninguno de esos candidatos independientemente tiene ninguna posibilidad electoral, esa es la pura verdad. Ellos necesitan ese concepto de la unidad para transformar a ese concepto de la unidad en el candidato realmente. Entonces, independientemente de quién sea la persona, bueno, se transforma como una especie de Superman por el hecho de ser la unidad, ¿no? Para mí eso es perverso, y es perverso por lo siguiente, porque es una trampa. ¿Y por qué es una trampa? Porque a menos que se confronte el problema del CNE, cualquier elección es un teatro, es una farsa. Entonces, yo no puedo ir a unas primarias, porque además lo he dicho 1000 veces, bueno, porque no hacemos las primarias fuera del CNE. Si hacemos las primarias sin el CNE, yo no tengo ningún problema en medirme. Pero al decirme que las elecciones primarias las va a hacer el CNE, ya automáticamente yo me toca excluir, porque si yo tengo años denunciando esa farsa y diciendo que eso es un proceso que no se puede utilizar en ninguna elección seria, mal me puedo someter yo a esas reglas de juego para ser candidato, porque entonces estoy aceptando las reglas de juego, las estoy legitimando, y entonces pierdo mi congruencia, pierdo mi autoridad moral. Precisamente mi congruencia está en no someterme, no reconocer unas reglas que son una farsa para mí, que están viciadas. Entonces, si tú piensas que un juego es una trampa, tú no haces ese juego. O sea, si a ti te invitan a jugar fútbol y tú te das cuenta que las reglas son una trampa, que el árbitro es un tramposo, tú no juegas ese partido. Tú dices, yo no juego, porque si juego me estoy sometiendo a una regla que creo que están viciadas, entonces las estoy aceptando. Entonces, bueno, básicamente yo no me puedo someter a unas primarias medidas por el CNE por lo que te estoy diciendo, porque estaría aceptando unas reglas que no estoy dispuesto a aceptar, porque para mí es una farsa. Y lo otro es que tampoco estoy de acuerdo con las políticas públicas que se diseñan ahí. Ahí hay demasiados partidos políticos de izquierda, demasiada gente tipo Ismael García, responsable de la lista Maíz Santa. Yo no me voy a prestar a eso. Sí, tan simple como eso, y yo pienso que es una trampa que le están haciendo al país, obligándolo a aceptar lo inaceptable. Pues yo pienso que el país merece hoy por hoy una alternativa a eso. Ya hemos tenido ese modelo lo tuvimos en el pasado y fracasó. Entonces, ¿cómo vamos a insistir en un modelo fracasado? Vamos a fracasar otra vez. Entonces, bueno, eso me obliga a mí a lanzarme como me estoy lanzando, y a ir en contra de todo eso. Bueno, sabiendo de antemano que al principio estaba generando toda la resistencia que estoy generando, porque además hay mucha incomprensión, pero con la evolución de las cosas, la gente se irá dando cuenta, y cuando la gente termine de abrir los ojos, bueno, vamos a crear la unidad en torno a la verdad, pues, vamos a unificarnos todos en torno a la verdad, vamos a levantar la farsa, a confrontarla directamente, a levantar esa farsa, y a lograr unas elecciones limpias y democráticas. Y si no podemos lograr esas elecciones limpias y democráticas, bueno, buscar nuestros caminos de libertad por las vías legítimas y constitucionales que existan, pues. Pero ¿por qué tenemos que morir en una trampa? O sea, ¿quién dice que la única salida es una trampa? Bueno, si me dicen que la única salida es una trampa, yo sé que no va a haber salida, que mi futuro es negro, que mi futuro es tener que ser un esclavo de una realidad total y absolutamente perversa.
Eso es lo que le pasó a los pobres cubanos. En Cuba hay elecciones todo el tiempo, pero bueno, la gente termina resignándose a eso. Bueno, yo no me voy a resignar a eso, pues, tan simple como eso. Y yo creo que yo soy la voz de muchísima gente, de millones de personas que no están dispuestas a seguir con esa mentira, con esa farsa. Entonces, en el pasado no había la alternativa. Entonces la gente no tenía a quien mirar, tenía que morirse en la trampa, porque era la trampa o nada. Bueno, ahorita es la trampa o esta alternativa que estamos planteando, pues. Y esta alternativa es básicamente, bueno, vamos a levantar la farsa, a decir las cosas como son, y bueno, vamos a caminar hacia la libertad, pues. Pero de verdad con fuerza, y con firmeza y con liderazgo, y no con esas negociaciones y esas cositas que si yo te doy alcaldía aquí, tú me das la gobernación allá, y tú me das esto que aquí, y que cuánto es para mí, cuánto es para ti, y nuestra repartición de espacios políticos totalmente ridículos ante un comunismo como el que estamos sufriendo, porque ¿de qué me sirve una alcaldía y una gobernación? Por Dios, es un país donde el 99% de las divisas las controla el presidente de la República y no hay aparato productivo, entonces las gobernaciones y alcaldías tienen que salir a mendigarle el dinero a Chávez para poder sobrevivir. ¿Qué es eso? Por Dios. Pero los partidos quieren seguir alimentándose de eso, de sus espacios políticos. Pero aquí el único espacio político en este momento es la presidencia. Porque el señor Chávez está destruyendo el país. Entonces, o confrontamos eso directamente, o estamos muertos, tan simple como eso. Entonces, de ahí nace la necesidad de mi candidatura. Y por eso es que estoy presentando esa alternativa. No por ambición, no porque yo de repente un día me levanté y dije, voy a romper la unidad, voy a dividir el país para que Chávez se quede como presidente. Todo lo contrario, precisamente porque sé que esa propuesta que tiene la MUD nos lleva a consolidar a Chávez en el poder, y eso bajo ninguna circunstancia lo podemos permitir. El hecho que ellos hayan permitido que eliminaran el principio de alternancia en el poder, ya eso es inadmisible. Porque Chávez, para empezar, no debería optar otra vez para la presidencia, no debería tener derecho a optar otra vez para la presidencia. Entonces, si estos partidos insisten en legitimarlo, oye, yo creo que en el país necesita que exista una alternativa que no esté dispuesta a seguir legitimando esa mentira, pues, y esa farsa. Doctor Sosa, perdóneme. Le tengo una pregunta aquí, dos preguntas. Le tengo una desde España, del señor Pedro Jesús Pineda Mora. Él le pregunta que usted no cree, obviamente, en las instituciones. ¿Cómo no, si creo en las instituciones, por supuesto que creo en las instituciones. Perdón, no, en las instituciones que están en Venezuela ahorita, como están ahorita, en el Consejo Supremo Electoral, en las condiciones en que usted acaba de escribir. Y la otra es, si usted gana la presidencia, usted participa y gana la presidencia, y Chávez no reconoce su derrota, ¿cómo piensan ustedes hacer para reclamar ese triunfo y hacerlo efectivo? ¿Cómo pienso hacer? Haciéndolo, no permitiendo que el hombre se salga con las suyas otra vez, parándome de frente y decir, usted se va, y voy a tener el país conmigo, apoyándome como una fuerza de soporte, y bueno, y ahí también tendrá que manifestarse la institucionalidad militar, y tendrán que exigirle que se vaya, pues, que entregue, porque tiene que entregar. Para empezar, ya debió haber entregado hace mucho tiempo. Para mí eso es un presidente totalmente ilegítimo. Yo no reconozco la autoridad de ese señor como presidente de mi país. Para mí ese señor no es presidente de Venezuela. Pero bueno, eso al margen, para ser pragmático, bueno, efectivamente, si nosotros logramos el objetivo y lo vamos a lograr, pues ese señor se va a tener que ir. Y se va a tener que ir además para pagar sus delitos, porque aquí esa otra cosa, la blandenguería, ¿no? No, ahora resulta que todos somos chéveres y conciliatorios. No, señor. Aquí hay gente que ha cometido crímenes terribles. Millones de venezolanos han perdido su sustento de vida, se ha tenido que ir de Venezuela. Familias divididas, presos políticos, gente pudriéndose en la cárcel. Todo eso merece justicia, pues. Todo el robo a la nación. Hay que ver el dineral que se han robado. ¿Dónde está todo el dinero que le entró a Venezuela por todo el dinero que ha entrado por el petróleo? ¿Vale? Han sido miles de millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Robado y malgastado y despilfarrado. Bueno, eso tiene que tener, hay que exigir cuentas, tiene que haber justicia. Entonces el señor Chávez tiene que entregar la presidencia y se tiene que ir directo a una cárcel, pues, porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que se merece, pues. Y por eso mismo no es hoy, yo desde el año 2002,
estoy denunciando a este régimen como criminal de lesa humanidad y como un régimen que persigue políticamente y sistemáticamente un sector importante de la población venezolana para diezmarla, bien sea psicológica o físicamente. Y lo que yo vengo diciendo desde el año 2002 y denunciando en todas las cortes internacionales, porque me fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me fui a la Audiencia Nacional de España, me fui a la Corte Penal Internacional con el caso contra el régimen de Chávez, porque para mí es un régimen criminal que viene haciendo un daño terrible a la sociedad venezolana desde el punto de vista de delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos del mundo, penales. Entonces todo eso, señor, se tiene que exigir, pero para eso tiene que haber un liderazgo firme y dejarse de blandenguería y las negociaciones tras bastidores y la irresponsabilidad a cuenta de que hay que empezar verdaderamente a tomar la bandera del país, de la dignidad, los principios, los valores y escribir lo que nos corresponde. Les recuerdo que estamos hablando con el candidato presidencial, doctor José Juan Carlos Sosa Apurua, del partido fundador y coordinador nacional del partido Fénix, y pueden llamar para hacer sus preguntas si están en Venezuela al 0212-210-5087 y si están en los Estados Unidos 1786-467-8213. Apreciaríamos mucho si tuviesen a bien llamarnos para hacerle sus preguntas al doctor Sosa. Continúo, doctor Sosa, disculpe la... yo le quiero hacer una pregunta, Silfredo. Sí. Doctor Sosa, una pregunta. Usted está hablando, por cierto, mi compañero ha nombrado un partido político que usted ha fundado, pero quería saber cuáles otros partidos políticos le apoyan, cuánta gente le apoya, cuál es su estrategia para entrar a darse a conocer a la gran mayoría de los venezolanos, cuál es su estrategia, su marketing político al frente de esta postulación presidencial. Bueno, una precisión. Fénix es un movimiento de la sociedad civil venezolana, no es un partido político, es un movimiento civil, creado con líderes de todo el país, líderes, especialmente líderes jóvenes, juveniles, pero también tiene líderes comunitarios, líderes que han estado metidos en la acción social, pero un movimiento de la sociedad civil. Y el partido político que sí me postula a mí como presidente es un partido político que se llama Alianza Construyendo Mi País, que está creado, bueno, por una serie de personas que vienen de gremios profesionales y también de activistas sociales en todos los estados de Venezuela, bueno, que básicamente decidieron por voluntad propia apostar a mi candidatura y postularme, pues, y apoyarme, cosa que agradezco y aplaudo. Ahora, aparte de eso, bueno, cada vez serán mayores los sectores de la sociedad que se irán sumando a esto. La estrategia es muy sencilla, la estrategia es hablar con la verdad y llevar esa verdad a todos los rincones de Venezuela. Entonces ya se ha hecho todo un trabajo muy importante a nivel internacional, se han creado unas alianzas espectaculares a nivel internacional, que era necesario, era fundamental, y ahora a nivel nacional, bueno, dentro de muy poco vamos a empezar nuestra primera gran gira, donde vamos a ir a cada estado de Venezuela, a reunirnos con sectores representativos de cada uno de esos estados, hablar con la prensa, hablar con los estudiantes, hablar con los gremios, hablar con la iglesia, hablar con los políticos, hablar con toda la gente representativa de cada estado de Venezuela, ir a las zonas, digamos, que tienen mayores padecimientos, hablar con la gente, por supuesto que la gente nos conozca, y bueno, y poco a poco ir levantando pues esta fuerza que estoy seguro que vamos a tener al final. O sea, nosotros vamos a crear una fuerza espectacular, porque básicamente estamos hablando con la verdad y estamos llevando al país un mensaje fresco, una alternativa verdaderamente real para encaminar a Venezuela hacia el primer mundo, hacia el progreso, hacia el desarrollo. Entonces básicamente se está hablando de eso, de rescatar el orgullo nacional, la autoestima del venezolano, la venezolanidad, la posición de Venezuela en el mundo, que nos perciban como un gran país, aliado de los mejores intereses del mundo, como un amigo, como un aliado, como un país con el que vale la pena hacer negocios, hacer relaciones internacionales. Y entonces, bueno, a la vuelta de la esquina, Venezuela otra vez transformada en un tronco de país, pues atrayendo todo tipo de personas del mundo entero, y todos los venezolanos que se fueron regresando con el corazón hinchado y con ganas de invertir aquí, con ganas de hacer otra vez sus vidas aquí, como debe ser, pues. Eso es lo que nosotros le vamos a proponer al país. No seguir con esta politiquería de siempre, esta mediocridad y esta discusión chiquita y esta necedad. Caramba, ya son 13 años, ¿vale? Yo creo que el país se merece de una vez por todas una verdadera alternativa, algo distinto, con nuevos actores, una nueva propuesta, una nueva narrativa, una nueva estrategia. Porque si seguimos encasillados en lo mismo, vamos a obtener lo mismo.
Y que es lo mismo, bueno, ahí está la vista, pues. ¿Eso es lo que la gente quiere? No creo. Yo no creo que eso sea lo que la gente quiere. Nadie quiere eso. Entonces, bueno, vamos a ofrecer la alternativa, porque básicamente aquí a nadie se le está poniendo una pistola en la cabeza para que me apoye. Aquí se va a ofrecer una alternativa para que el país al menos tenga esa posibilidad. Y para que el día de mañana, cuando se revise la historia, se vea que efectivamente hubo gente, ¿vale?, que se paró enfrente y dijo, no señor, no nos quedamos más esta farsa, no nos quedamos más esta mentira, no vamos a seguir este jueguito perverso, esta cosa no puede ser, ¿vale? No podemos seguir legitimando lo ilegitimable, no podemos seguir metidos aceptando lo inaceptable. Entonces esta es la candidatura, el ya basta, pues se acabó esta guachafita, vamos verdaderamente a enrumbar el país hacia donde tiene que ser. Bueno, y el país escuchará y vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente se va a sumar a esto. Y entonces la unidad será en torno a esta alternativa, pues. Porque ¿quién dice por qué tiene que ser la unidad en torno a lo que tres cogollos partidistas decidan? ¿Quién ha dicho que esos tres cogollos son los que van a decidir el destino del país? ¿Por qué? Vamos a preguntarnos por qué. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Quién los puso a ellos ahí para que ellos tuvieran la autoridad de decidir qué es lo que tenía que hacer el país para confrontar a Chávez? ¿Y qué es lo que hay que proponerle al país? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el país? Y todos ahí como corderitos hacia el matadero siguiéndolos a ellos. ¿Por qué? Ya eso lo hicimos en el pasado. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué pasó en las parlamentarias el año pasado? Nos hicieron el fraude cambiando los circuitos de las circunscripciones electorales entre las elecciones. Los partidos aceptaron eso. Supuestamente porque iban a la asamblea a defendernos y a frenar el comunismo. ¿Qué han hecho en la asamblea? ¿En qué se ha frenado el comunismo desde que esa gente está en el Parlamento? ¿Qué han hecho para frenar cualquiera de las leyes que han ido sacando que cada vez confiscan más la libertad en Venezuela? Perdón, doctor Aspurua. Ahí están los resultados, ¿vale? Entonces, ¿queremos seguir en eso? ¿Queremos seguir entrampados en eso? No creo. Perdón, doctor Aspurua. Si usted llegara a la presidencia de la República con ese mismo congreso que usted va a tener allí, porque el congreso no sale este año, o sea, en las elecciones, usted cambiaría la constitución, haría reformas, y cuál sería su plan económico para sacar al país de esta debacle en la cual nos encontramos hoy. Bueno, inmediatamente llamaría, por supuesto, un gran consenso nacional, y inmediatamente, a implementar unas políticas económicas sumamente agresivas, inmediatamente, o sea, pero enseguida, que abran la puerta de Venezuela a las inversiones. Para eso también, obviamente, promover el saneamiento del Estado de Derecho. Nosotros tenemos muy buenas leyes, otras muy malas. Bueno, las muy malas habrá que sacarlas del escenario y aplicar las buenas. Y bueno, y básicamente entrar en todo un proceso, por supuesto, de alianzas y de conciliación con los sectores políticos que quieran sumarse a esta nueva Venezuela, a este renacimiento, que estoy seguro que muchos lo harán, porque muchos militantes de partidos políticos, mucha gente que gravita en torno a ese mundo, se va a sumar a esto. Los mismos partidos políticos, al final, y los que no quieran sumarse van a quedar muy mal ante el país, porque el país lo va a exigir. O sea, básicamente va a ser un clamor nacional de cambio. Y ese clamor nacional de cambio, bueno, obviamente va a permitir hacer cosas muy rápidamente, pues con firmeza y con liderazgo y, por supuesto, con mucha claridad, o sea, comunicándole al país por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo y cuáles van a ser los resultados de hacer esas cosas. Y entonces, básicamente, crear un gran consenso nacional y, obviamente, tratar de buscar la forma, bueno, de sanear las instituciones lo más rápidamente posible, de promover los cambios necesarios para que esas instituciones puedan sanearse. Porque mucha de la gente que está actualmente en alguna de esas instituciones también va a tener que responder por los delitos que ha cometido, y eso necesariamente va a obligar a que hayan cambios en esas instituciones, porque las personas que han incurrido en delitos van a tener que pagar por esos delitos, y entonces van a dejar esos cargos vacíos, y esos cargos entonces se llenarán con gente, bueno, honesta, con gente proba, con gente profesional, con gente que efectivamente esté dispuesta a trabajar por Venezuela y por ese gran destino que tenemos por delante. Entonces, bien, básicamente, muchas de esas cosas van a suceder con la misma dinámica de los acontecimientos. Ok, doctor Sosa, quería preguntarle, ya casi estamos terminando el programa, estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, candidato a la presidencia de la República Venezolana. Doctor Sosa, quería preguntarle, ¿cuándo usted va a inscribir su partido o su postulación al CNE? Y si lo va a hacer, por supuesto. Bueno, cuando se abra el periodo de postulaciones, que creo que va a ser en mayo, junio del año que viene,
en ese momento, o quizás como ahora adelantaron a octubre, también se anticipa quizás ese lapso. Me imagino que será marzo o abril del año que viene, que se habrá el lapso de postulaciones ante el CNE, y ahí va a ir el partido de Alianza Construyendo Mi País y me inscribirá como candidato. Yo quiero hacer una aceleración aquí. Porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué eres candidato si vas contra el CNE y no sé qué y tal? Sí. Yo voy a hacer una precisión. Yo, como venezolano, reconozco los poderes públicos del Estado venezolano, porque son poderes públicos que están consagrados en la Constitución Nacional, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral. Entonces, como poder público, yo lo reconozco. Lo que yo no reconozco es el proceso que utiliza ese poder público para llevar a cabo unas elecciones. Lo que yo estoy denunciando no es el poder público, y yo ante el poder público es que me voy a inscribir como candidato. Yo lo que estoy denunciando es el proceso que lleva a cabo ese poder público porque está viciado. Entonces yo lo que voy a exigir es que me saneen ese proceso viciado. Es lo mismo que el Poder Ejecutivo. Yo reconozco el Poder Ejecutivo como un poder público del Estado, pero no reconozco al presidente como presidente legítimo, porque se puso al margen de la Constitución y da un golpe de Estado todos los días porque básicamente gobierna al margen de la Constitución Nacional. Entonces yo no reconozco eso. Pasa exactamente lo mismo con el tema del CNE. Me inscribo ante el Poder Público, pero inmediatamente bajo protesta. Digo, yo no estoy dispuesto a admitir estas reglas de juego, yo no estoy dispuesto a que me hagan esta trampa. Ustedes me limpian esto, ustedes me cambian estas condiciones, o si no, no pueden haber elecciones, porque no serían unas elecciones verdaderas, no sería verdaderamente una elección libre y democrática, sería una farsa. Entonces yo creo que el país está necesitado de que se le hable claro, pues, y de que se le diga la verdad, y entonces el país decidirá, pues, si está dispuesto a ir a unas elecciones falsas, a una farsa, o está dispuesto a luchar porque efectivamente las cosas se hagan bien, porque así es como se alcanza la libertad, dicho sea de paso, porque si seguimos gravitando bajo la premisa de que como es muy difícil cambiarlo, entonces hay que aceptarlo, sé que me van a meter fraude, pero igual voy a votar, ¿por qué? ¿Para qué? Para que me vuelvan a meter fraude, entonces ¿qué cambio? ¿Qué sentido tiene? Decir que voté, ¿qué estupidez es esa? Pues vamos a irnos a la verdad, vamos a irnos al corazón de la cosa para verdaderamente lograr el resultado que estamos buscando. Doctor Sosa, disculpe, no, continúe, perdón. No, que si queremos verdaderamente la libertad, tenemos que luchar por la libertad, y para luchar por la libertad hay que ir con la verdad por delante. Porque si seguimos con la mentira y con la trampa y negando lo que es innegable, volteando la mirada ante lo evidente, pues bueno, el resultado va a ser que vamos a merecer por idiotas, pues, por seguir ese camino de cobardes, bueno, vamos a tener, bueno, una bota militar encima hasta el fin de nuestros días, pues, como le pasó a muchos países. Ahora, si estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad, bueno, tenemos que hacer las cosas necesarias para alcanzar esa libertad. Y eso empieza por levantar la farsa, pues, por decir, se acabó esta mentira, pues. Y eso es básicamente lo que yo estoy planteando como líder, como alternativa presidencial, diciéndole al país, bueno, aquí tienen una voz, bueno, que está dispuesta a luchar por eso, pues. Está dispuesta a luchar por la libertad de verdad, pues, con la verdad por delante. Doctora Purva, sí. Estamos finalizando el programa. En primer lugar, le queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aquí se nos quedaron bastantes preguntas pendientes y si usted no tiene ningún problema, nosotros en un nuevo programa lo vamos a invitar y ojalá usted nos acepte la invitación. Y le queremos pedir que en un minuto que nos queda, usted le dé un mensaje al país y le diga, no sé, lo invite a que lo siga y que vea su programa. Sí, su propuesta bueno, yo invito de verdad a todos los venezolanos que me están escuchando, a todos los venezolanos que están en todo el mundo, que me están escuchando, que me den el beneficio de la duda, que se abran un poquito, o sea, que se quiten, digamos, ese velo de unidad per se, y que no les permite ver más nada, y vean, abran los ojos básicamente, y los oídos, vean y escuchen. O sea, yo pienso, por supuesto, llevar este mensaje a todo el país, posicionarlo en la discusión pública, y la gente entonces tomará su decisión, pero con el corazón abierto, pues, y los ojos abiertos y los oídos abiertos. Yo lo que les pido es que se quiten el prejuicio, se quiten, digamos, el rechazo que naturalmente pueden sentir ante una candidatura que en un primer momento puede parecer que está dividiendo.
Yo les aseguro que no es así, que es todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, pero entonces denme el beneficio de la duda, todavía faltan unos cuantos meses para las elecciones, hay suficiente tiempo para analizar, para con criterio ver exactamente qué es lo que está pasando. Porque yo jamás voy a mentirle a nadie, yo voy a decir siempre lo que pienso, lo que tengo en el alma, lo que tengo en el corazón, que lo vengo además diciendo de toda la vida, o sea, yo estoy siendo consecuente y congruente con cosas que vengo describiendo y diciendo de toda la vida, pues. Entonces sigan mi trayectoria de vida, básicamente, y pregúntense ustedes si realmente yo estoy haciendo esto por fregar la paciencia o por dañar los intereses del país, o si no, más bien lo estoy haciendo precisamente porque pienso que hay que sobrevivir, que tenemos que sobrevivir, pues, que tenemos que luchar de verdad. Muy bien. Bien, doctor. La bandera de la libertad gracias. siempre por delante. Muy bien, solo la verdad nos hará libres, solo Así la es. verdad nos hará libres. Así es. Doctor Sosa, muchísimas gracias. Silfredo y yo estamos muy agradecidos de que usted haya compartido con nosotros aquí en la tertulia. De verdad, ha sido muy interesante. Me parece muy interesante siempre su propuesta. Bueno, la de todos los candidatos me parece interesante. Esperemos tener también a gente de la MUD y la próxima semana trataremos de tener para que la gente escuche los diferentes puntos de vista, ¿no, Silfredo? Exactamente. Sí, Eso es lo más importante. la idea es que la gente vea todas las propuestas y pueda sacar sus conclusiones y estos venezolanos que están haciendo una propuesta al país, tengan también la oportunidad de que los conozcan, para que podamos ser objetivos y hacer la mejor elección a la hora de las elecciones nacionales. Así es. Bueno, Amén. muchísimas gracias, doctor Sosa. Buenas noches. Muchísimas Un gran gracias. abrazo a ustedes, muchísimas gracias por la Abrazo. oportunidad que me han dado. Muchísimas Hasta gracias a luego. usted, doctor Sosa. Hasta Que tenga luego, buenas doctor. noches. Este invitado de hoy se está lanzando a la presidencia de la República de Venezuela y no está integrando la mesa de la unidad. Vamos a intentar llamarlo hoy al señor Juan Carlos Sosa Curva, experto petrolero. Este señor... hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Bien, bienvenido al programa La Tertulia con Silfredo Navieda y conmigo, con Edwin Chávez. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nosotros estamos indagando sobre la historia petrolera, aparte de otras preguntas que le queremos hacer con respecto a su candidatura. Ajá. Pero tenemos unas inquietudes del por qué el petróleo en venezolano no se ha sembrado como se tenía que sembrar desde que prácticamente se descubrió. ¿Cuál es el problema que ha tenido Venezuela, doctor, con los saludo a ustedes, le agradezco la oportunidad y igual a todos los oyentes que sé que los tienen en todo el mundo, ¿no? Un abrazo a todos. Bueno, básicamente, fíjate, hay que hacer una precisión, ¿no? En Venezuela sí se sembró el petróleo durante unas cuantas décadas. Acuérdate que Venezuela entró en el siglo XX diezmada por la guerra federal y la guerra civil del siglo XIX, y fue con el petróleo, la explotación que empezó realmente a partir de 1922, que comienza Venezuela a despertar y a desarrollar pues una serie de, si se quiere, de círculos virtuosos que produjeron el crecimiento económico sostenido, uno de los crecimientos económicos sostenidos más importantes del mundo desde 1929 hasta 1973, es decir, fueron 50 años prácticamente de crecimiento económico sostenido, en donde Venezuela alcanzó unos niveles prácticamente de países desarrollados, es decir, el bolívar llegó a ser una moneda dura, no había inflación, se desarrolló una clase media profesional sumamente competente, gente del mundo entero se venía a Venezuela y veía a Venezuela como la tierra de la promesa, todos los que escapaban de dictaduras europeas, lo algo de la moneda entonces, y además se genera inflación, y al generarse inflación, bueno, vienen todas las perversiones, porque la gente pierde poder adquisitivo, y se generan pues todas y cada una de las enfermedades que dañan las economías de los países, porque bueno, básicamente entonces esa inflación
y esa falta de poder adquisitivo va empobreciendo a la gente, y entonces el Estado busca de alguna manera subsanar ese empobrecimiento con más gasto público, inorgánico e ineficiente. Entonces se crean todos los círculos viciosos, crece la deuda pública a niveles exorbitantes y no existe un aparato productivo capaz de generar la riqueza para digamos, contrarrestar los efectos de esa deuda. Entonces la deuda sigue creciendo hasta que estrangula a los países, y eso es básicamente lo que pasó en Venezuela. Después se trató de corregir el error con la apertura petrolera, porque básicamente la apertura nace como consecuencia de que PDVSA ya simplemente no daba para más, porque el Estado le sacaba todo el dinero que producía, entonces no podía llevar a cabo los proyectos que necesitaba para seguir creciendo y para ser competitiva. Entonces nace la apertura petrolera y comienza en la década de los 90 un despertar de Venezuela, y nos transformamos de 1990 a 1992 otra vez en el país emergente más atractivo de Latinoamérica y uno de los más atractivos del mundo, con un crecimiento sostenido de 8% entre 1990 y el primer trimestre de 1992. Es decir, uno de los crecimientos económicos más importantes del mundo entero. Hasta que viene entonces el intento de golpe de Estado, se paraliza todos los planes económicos que se están llevando a cabo, y Venezuela entra entonces otra vez en el declive, pues, y bueno, y básicamente cuando llega este gobierno en el 98, que suben los precios del petróleo por razones completamente ajenas a la voluntad, por supuesto, de nadie, por razones que tienen que ver con la dinámica de los mercados, y bueno, al aumentar otra vez exorbitantemente el precio del petróleo, nos volvimos locos nuevamente, y entonces el Estado nuevamente se transformó en un macroestado, en una especie de minotauro que se traga todo. Se cambiaron las leyes petroleras, la ley energética, latinoamericanos escapando de sus dictaduras o de sus países empobrecidos se venían a Venezuela y podían aquí pues desarrollar su familia, sus empresas, sus negocios, y bueno, y básicamente ahí vimos surgir toda una infraestructura de servicios, carreteras, autopistas, universidades, escuelas, hospitales. Es decir, Venezuela realmente comenzó una época, si se quiere, de esplendor. Esa es la pura verdad. Inclusive cuando la recesión en el mundo entero, Venezuela lograba caminar con pasos firmes, ¿no? La cosa se volvió un desastre a raíz de la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando el precio del petróleo se cuadruplica, y básicamente el gobierno decide estatizar la industria petrolera. Entonces ahí se invierten los papeles y se transforma el Estado en un monstruo inmenso, un pulpo inmenso que decide ser empresario y decide entonces secuestrar ese rol a la sociedad, o sea, porque en las sociedades que se desarrollan y que alcanzan prosperidad, bueno, el sector privado de la economía es el motor del país, es lo que genera la riqueza, pues, y el Estado simplemente cobra la renta, producto de esa generación de riqueza, y la utiliza para prestarle servicio a la sociedad, para la seguridad y defensa, para la administración de justicia, para luchar contra la delincuencia, para la educación, para la salud, pero todo lo demás, es decir, la generación de riqueza debe estar en manos de la sociedad. Pero en 1973 el Estado decide secuestrar esa función de la sociedad y asumirla, y comienzan entonces a crear empresas del Estado en todas y cada una de las áreas importantes de la economía, empresas sumamente, por supuesto, ineficientes, que quebraron todas y generaron pues una carga de deuda muy alta, y además se generó todo el proceso de clientelismo en Venezuela, porque para poder hacer negocios importantes la gente tenía que necesariamente contratar con el Estado, y eso significaba entonces tener que pagar peaje, y así se genera toda una telaraña de complicidad entre se hizo poco atractiva la inversión en ese sector, y bueno, y la conclusión es que en estos 13 años de régimen de Chávez no se ha desarrollado ni un solo proyecto energético, ni uno solo. Los que hay son los que estaban desde la década de los 90. Ajá. Bien, estamos conversando con el doctor Sosa Aspurua, experto petrolero. Doctor Aspurua, una pregunta. En el momento en que Venezuela
tenía la bonanza petrolera, cuando teníamos el dólar a 4.30 y nosotros éramos ricos prácticamente. Cuando, a partir de esa bonanza petrolera, ¿en qué momento fue el quiebre total de Venezuela cuando caímos abajo? Creo que fue el Viernes Negro. ¿Por qué pasa esa situación, doctor Juan Carlos Sosa Púrvoa, en Venezuela? Bueno, precisamente en 1973, con la guerra del Yom Kippur y cuando se disparan los precios del petróleo, se incuba el virus en el sistema socioeconómico venezolano, el virus que termina matando, si se quiere, al país, porque lo transforma verdaderamente en un país del tercer mundo subdesarrollado. Y precisamente yo decía hoy en una conferencia que di que el número de ranchos, es decir, el crecimiento de los ranchos en Venezuela es directamente proporcional a el petroestado, es decir, al nacimiento y el robustecimiento del petroestado. En la medida en que se disparan los precios del petróleo, ¿qué pasó? Bueno, lo que estaba diciendo antes, o sea, se empiezan a generar todo tipo de empresas ineficientes que había que inyectarle dinero para poder mantenerlas vivas, es decir, respiración artificial. Eso entonces generó que la deuda fuera creciendo cada vez más, porque cada una de esas empresas se endeudaba de manera independiente, al igual que los institutos autónomos, los ministerios y todo el gobierno central, adquiría deuda prácticamente sin ningún tipo de fiscalización, y el sector productivo cada vez se hacía menos competitivo, porque en la medida en que se sobrevaluaba la moneda por la cantidad de renta que estaba entrando por el precio del petróleo, al sobrevaluarse la moneda se hacía poco competidor, entre comillas, empresarial venezolano y los gobiernos de turno. Y bueno, ahí se echó a perder todo, porque básicamente, se invirtieron los papeles. Entonces, doctor Apurro. Sí, cómo no. Disculpe que le interrumpa. Mi nombre es Silfredo Naveda. Yo no tuve chance de poderme presentar con usted. Estábamos hablando antes que usted llamara y una de los análisis que estábamos haciendo era que nosotros vivíamos una socialdemocracia. O sea, eso fue lo que se creó cuando la época democrática, la era democrática comenzó comenzó. Luego, después de la guerra de Yom Kippur y los conflictos del Medio Oriente, los precios de petróleo se elevaron. Yo les trataba, Edwin y yo estábamos tratando de explicarle a la gente que el problema es que se transformó este estado en un estado socialista, porque el gobierno es un estado socialista sobre un andamiaje capitalista, un capitalismo de estado con ciertas libertades, con las libertades que nos daba la Constitución, pero el Estado se convirtió en un monstruo, un voraz que todo era dueño de todo y nos trajo. Creo que esa es una de las causas principales por las que hoy estamos aquí. Bueno, claro que esa explicación es perfecta, ¿no? Eso es exactamente lo que sucedió. O sea, se creó lo que se llama el mercantilismo de Estado, y sucedió pues lo que llamó Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP, el caso Venezuela. Es decir, el caso Venezuela era básicamente lo que se conoce hoy en día en la literatura internacional como la enfermedad holandesa. Es decir, cuando en una sociedad se genera mucho dinero artificial, o sea, producto de la venta de un solo producto, que no implica mucho trabajo producirlo, y se genera una renta exorbitante, y esa renta entonces corrompe todas las variables de la economía, enferma la economía de los países. ¿Por qué? Porque inyecta una cantidad de dinero inorgánico a la economía, sobrevalúa la moneda y por lo tanto hace poco competitivos los productos nacionales. Entonces la economía se transforma en una economía importadora de todo lo que necesita para subsistir. Se